Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con matemáticas. El tema es derivadas con fórmulas. En este video vamos a hablar de tres fórmulas. La primera es de una constante, la segunda es de una función y la tercera es de una función con una constante. La primera fórmula es esta: derivar una función con una constante. Aquí tenemos f de x o función de x, y esta c de casa simboliza la palabra constante. La palabra constante significa que es algo que nunca cambia, siempre es constante, siempre es parejo. Ahora quiero aclarar que noten ustedes que la función es con x, entonces toda letra y todo número que sea diferente a x se considera constante. Ojo, porque una constante no solamente puede ser un número, sino también una letra. Puede ser A, B, C, D, F, W. Si cualquier letra es diferente a X, por lo tanto esa letra se considera constante. Tenemos, bueno, déjenme regreso aquí para acá. Esta F de X simboliza, bueno, tú vas a ver en ocasiones F de X, pero en ocasiones también vas a ver Y. Tanto F de X como Y es lo mismo. Entonces tenemos, si Y es igual a C, o sea, si Y es igual a constante, la derivada es igual a cero. Noten ustedes aquí este apóstrofe que tiene la Y, la Y. Ese significa la derivada. Sé que está un poquito confuso, pero vamos al pizarrón para que quede esto más claro. Entonces tenemos nosotros aquí derivada de una constante. Esta es la primera fórmula. Derivada de una constante. ¿Es algo que nunca cambia o es algo que es diferente a la x? Tenemos, por ejemplo, bueno, en la presentación se los puse así: f de x es lo mismo que y. Esas dos cosas es lo mismo. Si yo pongo, por ejemplo, f de x es igual a 5, es lo mismo que si yo pongo y es igual a 5. F de x y y es lo mismo. Casi siempre vas a encontrar y en los ejercicios o en los libros, pero no se te haga raro si encuentras. Entonces, esos dos es lo mismo. Ahora, la fórmula decía, si tenemos f de x es igual a constante, la fórmula es: si y es igual a constante, su derivada es cero. Ahora, voy a trabajar con la y para que nos sigamos acostumbrando. Y es igual a 5. 5 es una constante, es algo que nunca cambia. Por lo tanto, su derivada es igual a cero. Así es sencillo. Voy a poner otro ejemplo. Tenemos y es igual a 7 octavos. 7 octavos es una constante, es algo que nunca cambia. Su derivada, ¿cuál es? Perdón, aquí voy a corregir. La derivada de 7 octavos es 0. Así de sencillo. Tenemos, voy a poner f de x para que no perdamos la costumbre. 5a. Voy a corregir para que se vea más clarito que es a. 5a. Les pregunto a ustedes, ¿5 es una constante? Sí lo es. A es una constante, sí lo es. ¿Por qué? Porque la función es x. Entonces, todas las letras diferentes de x que estén aquí se consideran constantes. No solamente los números, también las letras. Entonces, la derivada de 5a es su derivada es 0.
Les vuelvo a repetir, f de x es lo mismo que y, pero casi siempre vamos a encontrar esto. Voy a poner aquí otro ejemplo. Voy a borrar aquí. Tenemos y es igual a 3/5 menos n más 100 m raíz cuadrada. Le pregunto a ustedes, ¿cuál será la derivada de estos términos, de esta función? 3/5 es una constante, sí, porque nunca cambia. La n es una constante, sí. Como y está trabajando con f de x, como es esta, se considera constante. Tenemos 100 y la m, entonces todo esto, su derivada es 0. Entonces esta es la primera fórmula. La derivada de una constante, es igual a 0. Muy bien. Vamos a pasarnos a la siguiente fórmula. Ok. Vamos a ver la siguiente fórmula. Noten ustedes aquí, f de x es igual a x. Ahora sí, la fórmula ya es con una función, ya no es una constante. Entonces tenemos, si y es igual a x, la derivada de la función es 1. Cuando es constante, su derivada es 0. Cuando es la derivada de una función, en este caso x, su derivada es 1. Vamos al pizarrón. Entonces voy a derivar de una función. Voy a borrar esta parte. Aquí es el número 2. Esta es la fórmula número 2. Aquí le voy a poner una función. En el ejemplo anterior les puse que una constante es igual a 0. Por aquí es una función. Tenemos, voy a poner aquí con rojo. Tenemos f de x es igual a x. Ahora sí, si la letra que está en el paréntesis es igual a la letra siguiente, entonces esto se le conoce como función. Si esto es así, la derivada de esta función es 1. Lo voy a poner en términos cristianos, por decirlo así. Si y es igual a x, la derivada de x, ponemos, es muy importante que pongan este símbolo. Esta apóstrofe significa derivada. Es 1. Vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Bueno, el ejemplo sería, si y es igual a x, la derivada es 1. Así en sencillo. Entonces ahorita ya vimos dos fórmulas. Una, cuando y es igual a una constante, la derivada es 0. Cuando y es igual a una función que casi siempre va a ser x, por lo regular es x, y es igual a x, la derivada es 1. Ok, vamos a pasar a la tercera y última fórmula del día de hoy. Ahora, aquí tenemos una mezcla de las dos primeras fórmulas que les mostré. Aquí tenemos derivar una función, pero con una constante y también con una función, que en este caso es x. Tenemos constante y una función. Cuando es así, vean, aquí tenemos y es igual a constante por una x, la derivada es el valor de esa constante. Ok, lo voy a poner otra vez aquí. Y es igual a una constante por x. La derivada es la constante. A ver. Ok. Entonces vamos a ver la tercera fórmula. Entonces, de una función
Aquí voy a poner Cx. Ok. En la primera fórmula vimos una y es igual a una constante, la derivada es 0. Cuando y es igual a x, la derivada es 1. Pero aquí ya cambió la cosa porque tenemos constante, que era la primera fórmula, y tenemos x, que es la segunda fórmula. Aquí va a cambiar la situación. Cuando tenemos de esta manera, significa que si tenemos, voy a poner aquí de rojo, voy a borrar aquí f de x. Tenemos y es igual a cx. La derivada es la constante. Ok, para que quede más claro este ejemplo, voy a poner inciso A. Voy a escribir y es igual a 2x. Inciso B. Y es igual a menos 29x. C es igual. Y es igual 3ax sobre m. Inciso D. Y es igual a una estrella y x. Ok. Vamos a ver. Entonces vean que tenemos una constante y tenemos una x. La fórmula dice, si tenemos una constante multiplicando a una x, el valor de esa derivada es la constante. En este caso tenemos y multiplicando el 2 multiplica la x. El 2 es una constante y la c es la función. Perdón, la x es la función. La derivada de esto, pongo su símbolo. La derivada de esto aquí que dice es la constante. Una constante por x es la constante. Entonces la derivada es 2. Tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos menos 29x. La constante es menos 29. No importa que sea negativo, sigue siendo constante. Y tenemos x. X es la función. Una constante por una función es la misma constante. Entonces la derivada es menos 29. Prácticamente lo mismo, pero noten que no se puso x. Aquí se ve medio raro, pero no es nada difícil. Vean. El 3 es una constante. El a también es una constante. Porque aquí las que son funciones son las x. Entonces tanto la a como la letra m son constantes. No importa que sean letras. Mientras sean diferentes a x, se consideran constantes. Entonces, una constante por la función de x es la misma constante. Tenemos 3a sobre m. Por último, aquí tenemos una estrella. No es ni letra, ni tampoco es número. No importa. Se considera constante porque este es diferente a la x. Entonces, una constante por x, el valor de la derivada es la misma constante. Voy a checar si tengo aquí otro ejemplo. No, ya no tengo más ejemplos. Bueno, en sí, en este video vimos 3 temas de suma importancia. El primero, a manera de resumen, si tenemos, lo voy a escribir aquí rapidito. Tenemos, si y es igual a una constante, la derivada de este es 0. Si tenemos y es igual a una función, su derivada es 1. Si tenemos y es igual a una constante por x, la derivada es la misma constante. Está un poquito raro el tema, pero es importante que les quede bien claro porque más adelante vamos a aplicarlos.
Espero que para variar este video les sea útil y nos vemos a la próxima. Saludos.